Si usted está intentando revertir la diabetes, es natural bajar carbohidratos y practicar el ayuno intermitente, pero ¿qué puede suceder en este camino? Que uno, por naturaleza, subimos la cantidad de proteínas o subimos la cantidad de grasas que estamos incluyendo en nuestra alimentación. Y esto puede ser muy bueno para la gran mayoría de nosotros, pero el problema es que algunas personas están teniendo elevaciones muy marcadas de esos niveles de colesterol. ¿Y qué es lo que hacen? Bajan más los carbohidratos cuando este no es el problema. Todo en exceso hace daño, incluyendo las grasas. Por eso vamos a revisar en esta ocasión qué pasa cuando los colesteroles suben mucho, a pesar de que todo parece estar mejorando. El azúcar está bajando, estamos bajando de peso, la presión arterial está disminuyendo, estoy bajando medicamentos, menos insulina, me siento mucho mejor que antes. Todo parece perfecto excepto una cosa, esos niveles de colesterol que inclusive pueden subir más o bien, por otro lado, ese colesterol bueno, HDL, está más bajo a como estaba antes. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te dejo el número en pantalla del consultorio por si usted está interesado en contratar nuestros servicios o bien acceso a los distintos programas que tenemos para ayudarlo a resolver su problema metabólico, a revertir la diabetes. Y también le hago la observación llamando al número que veo en pantalla de estafas. Hay mucha gente que va a intentar contactarlo en nuestro nombre y no es cierto. Marque a nuestros números oficiales como el que ve en pantalla o bien este otro de acá. Este número lo utilizamos un poquito más para los pedidos de suplementos o bien la inscripción, ya sea a los retos, a los cursos y a la Academia Sugar Care, que es un programa que tenemos en línea para enseñarlo a comer, a hacer ayuno. Tocamos puntos importantes que le van a ayudar en este proceso, acceso a lo y mucho más. Bien, después de este pequeño espacio informativo, vamos a empezar con el tema, ¿no? Que es el exceso de grasas, que a veces es lo que nos está subiendo esos colesteroles. Y el problema es que subir grasas es natural al bajar carbohidratos. He visto muchos comentarios en YouTube y que también nos llegan preguntas a través de WhatsApp que dicen, em, voy a hacer una dieta baja en carbohidratos, quité todos los carbohidratos y estoy comiendo únicamente grasas. No se trata de eso, porque la alimentación tiene que ser variada. Tenemos que distribuir nuestra comida en distintas proporciones para asegurar que a nuestro cuerpo lleguen todos los nutrientes. Si exageramos con la cantidad de grasas, vamos a tener el problema que te voy a comentar más adelante, que es todo está mejorando excepto tus colesteroles y triglicéridos incluyendo. Puede estar más alto y el colesterol bueno puede no estar subiendo por estos puntos. Subir grasas es natural, pero a veces nos pasamos un poquito. Todo en exceso hace daño. Aquí todavía hay mucha gente que me dice, es que el aguacate es saludable y por eso yo me como 2 diarios. Es mucho. Eso con el tiempo se va a ir acumulando en tu cuerpo. Es que el aceite de oliva extra virgen es súper bueno. 2 cucharadas en la mañana, 2 en la tarde y aparte lo uso en las ensaladas y aparte uso para otra cuestión. Es mucho. Los excesos hacen daño. O las semillas, ¿no? La almendra, nuez de la India, nuez de macadamia. Es que son excelente fuente de fibra, magnesio, proteína y grasas saludables y por eso me como un bote diario, ¿no? 1 kilo diario, es mucho. Los excesos también hace daño, hay que encontrar un punto medio. Por eso es que sucede lo que tenemos aquí a continuación. Este es un caso que comenzó hace aproximadamente 3 meses, más o menos en promedio. Es un hombre de 40 años de edad, aprox, con diabetes tipo 2, problema de sobrepeso, hígado graso, ¿no? Comenzó y le ha ido muy bien hasta ahorita, excepto este detalle, que en sus laboratorios de control o de seguimiento, miren los triglicéridos que están hasta arriba, 801, están súper altos. Y vean el colesterol bueno, HDL 30, está muy bajito. Y el colesterol total, 552. Dice, doctor, ¿pero por qué? Si estoy cambiando la dieta, estoy comiendo más saludable y esos colesteroles me subieron un montón, el triglicérido me subió un montón, estoy haciendo la dieta keto, estoy incluyendo grasas a mi dieta y ahí está el punto. Ah, esta persona está incluyendo grasas,
pero a lo mejor no se está midiendo en cantidad. Está encontrando que la grasa hay que subirle en la dieta y que es muy bueno para la salud, y es cierto, pero no todos somos iguales. Hay gente que metaboliza las grasas excelente y puede incluir una gran cantidad y no pasa nada, anda súper bien. Pero hay gente que no requiere tanto, o más bien que su metabolismo no puede manejar todo eso y hay que bajarlo un poquito. Vas a encontrar que las grasas, que esto me lleva al siguiente punto, que me voy a brincar tantito, la distribución de los macronutrientes. Vas a encontrar que las grasas, hay quienes te van a recomendar el 80% de tu dieta tiene que ser grasas, 90% o a lo mejor hasta un poquito más, ¿verdad? Y eso puede aplicar para ciertas personas, pero no para la mayoría. La mayoría, una distribución como lo que ves en pantalla en promedio, ¿eh? Porque cada caso es particular y para eso siempre es recomendable una valoración médica completa para ver cuál sería la mejor forma de alimentarse. Se dice que la dieta mediterránea aplica para la gran mayoría de nosotros, pero encontrar una dieta mediterránea también es complicado porque hay diferentes variables y van muy en relación a la preferencia y el gusto de cada quien. Una dieta mediterránea por naturaleza incluye bastantes grasas saludables como lo que ves en pantalla, ¿no? 50-70% de tu ingesta calórica total debe de provenir de las grasas, un 20-40% de las proteínas, y eso también puede ser un tema. Hay gente que dice, la proteína de origen animal no tiene carbohidratos, no tiene por qué subirme el azúcar. Ojo, si nos pasamos de proteínas, pasa como con los suplementos de proteínas o los licuados, ¿no? Ese exceso de proteínas es más carga para el riñón, más problemas renales a largo plazo. Ese exceso de proteínas se puede acumular como grasa visceral que aumenta tu resistencia a la insulina, y también ese exceso de proteínas causa hígado graso o bien que te suban esos niveles de colesterol. Por eso, nuevamente, todo en exceso hace daño. Las grasas como el exceso de proteínas que estamos tocando en este punto. Y vean el último punto que son los carbohidratos, 5 al 15%. Hay gente que decide cortar todo por completo porque quiere resultados rápidos y quiere revertir rápidamente. Adelante, pero eso a largo plazo puede tener ciertos inconvenientes porque vamos a sacrificar fibra y vamos a sacrificar micronutrientes. Habrá gente que diga, no es cierto, doctor. Podemos hacer dieta keto, dieta cetogénica y no tener eso que usted está diciendo. Es correcto, se puede, pero es difícil y vamos a vivir con muchas limitaciones y restricciones. Es una decisión personal, por supuesto. Si alguien decide dieta keto, adelante. Es súper buena si es llevado con ciertos controles, ciertos criterios, ciertos parámetros. Y hay mucha gente que se dedica a eso, que te puede orientar súper bien para llevar una dieta muy estricta, baja en carbohidratos y que no te falten micronutrientes. Pero para la gran mayoría de nosotros es complicado y en la vida real la verdad que se vuelve difícil para la gran mayoría de las personas. Aquí estamos hablando de personas que tienen problemas de azúcar, colesterol, resistencia a la insulina u otros factores y que tienen ciertos hábitos que han llevado llevado su vida de una forma por muchos años. Y de repente cortar esto por completo puede desequilibrar tantito el metabolismo. Pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando cómo es que esta persona cambió la dieta, está revirtiendo la diabetes, pero sus colesteroles se dispararon, ¿no? Bueno, y aquí viene una interrogante más. La hemoglobina glucosilada al inicio de esta paciente que te digo, señor, 40 años aproximadamente con diabetes tipo 2, 8.9 de A1C al inicio, el cual mejoró en 2-3 meses aprox a 7.5%. Vean la glucosa, un promedio de 238 de azúcar le bajó a 135 y su insulina basal tenía 18, o sea, bastante resistencia, y ahora tiene 4.5 de insulina basal. Todo eso ha mejorado, ¿eh? En 2-3 meses. Menos medicamento para el azúcar, ha bajado de peso, su presión arterial está más controlada, bajó de abdomen, bajó de panza, él se siente mucho mejor, la neuropatía ha bajado un 50%, no te digo que ya se le quitó por completo, porque no es cierto, eso toma tiempo, bajó 50% su neuropatía, todo eso ha mejorado.
a excepción de los niveles de colesterol. Y ahí es donde uno se pone a pensar, ¿pero por qué? Todo va súper bien. ¿Por qué los colesteroles me salen tan altos? En este caso, pues hasta yo me saqué de onda y le recomendé hacerse estudios en otro laboratorio, por aquello de que a lo mejor era un error del laboratorio y los números no fueran reales. Pues se hizo análisis en otro laboratorio y sí, efectivamente, salen muy similares, salen bastante altos. Entonces aquí me pregunta, doctor, ¿pero ahora qué hago? ¿Tomo medicamento? ¿Es genético? ¿O cuál es el problema? Checar nuevamente la distribución de las grasas, lo cual me lleva a los siguientes puntos por si usted está pasando por una situación similar. Todo ha mejorado, el azúcar ha mejorado, menos medicamentos, se siente bien, ha bajado de peso, excepto que el colesterol está más alto que antes, o bien que ese colesterol bueno nomás no quiere subir. Puede ser que estas recomendaciones le ayuden bastante. Ojo, pero ¿qué tal si ese nivel de colesterol estuviera así? También para hacer la aclaración, o sea, muy alto, y que además el azúcar no hubiera pasado esto, ¿eh? El azúcar hubiera estado alto. Doctor, mi colesterol subió más, el azúcar sigue igual de alto, la resistencia sigue igual, mi presión sigue igual, no he bajado de peso, al contrario, tengo el azúcar más alto que antes, tengo más resistencia y más colesterol. Si el azúcar sube y los colesteroles suben, lo más probable es que sea un exceso de carbohidratos o que estemos teniendo muchos picos de azúcar durante el día. Pero si van en dirección contraria, el azúcar baja, tu resistencia baja, pues, y el colesterol va para arriba, cuando deberían de bajar los dos, significa que posiblemente estamos teniendo un exceso de grasas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cantidad saludable que te comenté al principio. Es que el aguacate es saludable, el aceite de oliva, los quesos, el yogur, el kefir, sí, correcto. Pero si te excedes en eso, se te va a subir las grasas. Lo mismo aplica para las proteínas. Es que yo me desayuno 4 o 5 huevos. Es mucha proteína, es mucho, porque tenemos que vivir. No tenemos, pero es una recomendación general que se ajusta a cada quien, ¿no? Con una ingesta moderada, ligeramente restringida de proteínas, lo suficiente para que te mantenga en el peso saludable y tu metabolismo no se vea comprometido. Pero si nos pasamos, tenemos elevación de colesteroles. Entonces, cantidad saludable. A lo mejor puede ser la variedad. Es que yo todos los días, por ejemplo, así me dicen a veces, ¿no? Yo todos los días desayuno 2 huevos con tocino, aguacate y lo cocino con aceite de oliva o aceite de aguacate y, eso es todos los días. Todos los días le están metiendo tocino, aguacate y aceite de aguacate, ¿no? Todos los días, todos los días. No hay variedad. A lo mejor aquí no estamos hablando tanto del exceso de cantidad, pero no hay variedad. Es que yo, si no es tocino, es salchicha, jamón, u otro embutido. No hay variedad, siguen siendo el mismo grupo de alimentos, no sé si me estoy explicando, y ese exceso, claro que nos va a afectar. Ahora, hay gente que va a decir, es que los embutidos no tienen una calidad muy saludable. Es correcto, en pequeña cantidad no pasa nada, pero si lo estamos haciendo bastante seguido, claro que va a haber problema. En este caso en particular, eso es un señor que, como dijo, bueno, bajo en carbohidratos, encontró keto, pues es como una tipo dieta keto, voy a consumir todo lo que es keto, tortilla keto, pan keto, estos productos que son keto, esto de acá keto, pero sin leer las etiquetas. Entonces, ahí puede haber que sí, efectivamente, porque keto en realidad significa sin carbohidratos, pero puede tener otros nutrientes, micronutrientes, que en pequeñas cantidades te suban esas cosas, el colesterol, el triglicérido, y que no deje que ese colesterol bueno baje. Glutamato monosódico, maltodextrina, jarabe de maíz, etcétera. Puede haber un montón de cosas o de ingredientes que a lo mejor no están contabilizados como carbohidratos, ni proteínas, ni grasas, pero que esas cosas te pueden subir los números bastante. Es importante revisar la etiqueta de esos productos, la tabla nutricional. Si esa etiqueta tiene
una listota de ingredientes, no te conviene. Si son 20, 25 ingredientes, no te conviene porque tiene tantas cosas ese alimento. Si tiene 2, 3 ingredientes, perfecto, a lo mejor sí te conviene. Entre menos tenga, mejor. Es un alimento más puro, sin tantos aditivos. Entonces, número uno, revisar la cantidad. A lo mejor te estás excediendo en la cantidad de grasas y no te estás dando cuenta. Si usted cree que a lo mejor es eso el punto, bájele una rayita a esas grasas saludables, porque a lo mejor sí es la cantidad o la variedad, ya lo dijimos. Punto número dos, revisa la calidad de las grasas que uno está consumiendo. Es que yo compro el kéfir, yo compro los productos keto, es que yo consumo esto. A ver, revisa. Ahí dice en la etiqueta, en la foto de enfrente del producto que es saludable, tiene grasas buenas, pero mejor revisa, porque al final de cuentas esa etiqueta está para impulsarnos a comprar, no para impulsarnos a cuidarnos, ¿no? Pues hay que revisar porque a veces muchos nos llevamos sorpresas. Es que ese queso dice que es súper bueno. Bueno, ya uno ve la etiqueta y resulta que tienen azúcar, antibióticos u otras cosas que nos están afectando de esta forma. Esos pequeños ingredientes pueden hacer que tu colesterol suba, tus triglicéridos o que no suba ese colesterol bueno cuando a pesar de lo demás está mejorando, excepto ese puntito. Puede ser un problema de esos pequeños ingredientes. Monitorea tus colesteroles. No hay una verdad absoluta o una fórmula que aplique para todos. Aquí lo más importante es, a ver, me salió el colesterol bien alto con lo que hice. Evidentemente, no, esto que estoy haciendo no me está funcionando. Tengo que cambiar. Y a veces se vuelve en ocasiones como un ensayo y error. Entonces voy a cambiar esto, voy a dejar esto, voy a hacer aquello y luego monitorea. Tienes que ver cómo funciona esto. Es que yo vi en YouTube que es súper bueno y así lo voy a hacer. Y nunca se revisa uno, nunca se monitorea. Podemos tener problemas porque la única forma que uno tiene de saber si eso me está funcionando es monitoreando, ver tu respuesta, juzga tus acciones con base a tu resultado. Tu resultado es bueno, tu comportamiento, lo que estás haciendo es bastante bueno. Es una fórmula que te sirve a ti. Si tu resultado no es satisfactorio, no es bueno, es un resultado malo con lo que estás haciendo, literalmente, algo estás haciendo mal. No hay de otra. Es que a él le funcionó, a él, pero tú tienes un cuerpo diferente, un metabolismo diferente. Monitorea tus colesteroles. Si con los cambios que usted va a hacer, ese colesterol mejora el perfil, quiere decir que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Si vemos que se suben, por ahí no va la cosa. Hay gente que puede comer un montón de grasas y le va súper bien, pero hay gente que no. Hay gente que requiere un poquito menos. Micronutrientes. Revisa las etiquetas. Puede ser que contengan algo en pequeñas cantidades que te estén afectando. Y eso también me lleva al punto de acá, miren. Las proteínas y los carbohidratos. Las proteínas, generalmente uno abusa de la cantidad. Se tiene la idea de que consumir proteína te va a generar músculo y eso no es cierto. Lo que genera el músculo es el uso de esos músculos con un consumo adecuado, no excesivo, adecuado de proteína, con un descanso adecuado y no tener inflamación crónica. Hay gente que tiene inflamación crónica o problemas del cortisol que comen o ingieren bastantes proteínas, hacen un montón de ejercicio, duermen bien, pero como tienen inflamación o tienen problemas de cortisol, ese músculo simplemente no se genera. Entonces, cuidado con la cantidad de proteínas y cuidado también por restringir por completo los carbohidratos. Si bien en esta distribución de macronutrientes, 5 al 15% de tu ingesta, recomendación general, deben de provenir de los carbohidratos para que no comprometas tu fibra, tus antioxidantes, tus vitaminas, tus minerales. Si estamos bajos en micronutrientes, tu cuerpo no funciona al 100%. Y por último, la pregunta de reflexión. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Corregir tus números o obtener bienestar? Por ejemplo, esta persona,
Vamos a volver a poner acá los triglicéridos y colesteroles súper altos. Doctor, es que está todo mal. No, no es cierto. Bajaste de peso, quemaste grasa, bajó tu presión arterial, tu azúcar está mucho más controlada que antes, menos medicamento, tú te sientes súper bien, menos neuropatía. ¿Qué te está diciendo? Que lo estás haciendo muy bien, pero que hay algo que está fallando. Al final de cuentas, uno, como doctor, tenemos dos formas. Nos guiamos por los laboratorios, por los números, o nos guiamos por cómo se siente esa persona. Si uno se siente súper bien con lo que está haciendo, quiere decir que es por ahí, porque el cuerpo también nos comunica. Esto sí es para ti o esto no es para ti. Si uno se siente mal, neuropatía, ansiedad, problemas de la vista, problemas de la piel, problemas en la piel, algo te está tratando de decir tu cuerpo que no es por ahí, que no es el camino correcto. Lo más importante es guiarnos por el bienestar. Si nuestro cuerpo nos da señales de que vamos mejorando, quiere decir que vamos mejorando, pero que a lo mejor todavía hay áreas que tenemos que mejorar en nuestra salud. Y corregir los números, esto nos va a servir para una orientación o una guía si no nos estamos pasando en la cantidad de esto. Nuevamente, en el caso de hoy, mejoró todos los números excepto el colesterol. ¿Bienestar lo obtuvo? Definitivamente sí, va bien. Los números dicen que está pasando en la cantidad de grasas, en la calidad de esas grasas, le están faltando micronutrientes o a lo mejor hay algo escondido en lo que él está consumiendo. Y únicamente es bajarle la cantidad, leer tablas nutricionales, ver que no tenga algo escondido eso que estamos consumiendo. Corté mucho los carbohidratos, bueno, estoy comprometiendo mi micronutrición, a lo mejor agregarle un poquito y lo demás va súper bien. Monitoreo en 2, 3 meses, esos colesteroles deberían de mejorar. En caso de que persista alto, quiere decir que todavía hay algo que está fallando en la fórmula que usted está llevando a cabo y que esa fórmula a la mejor le funciona muy bien a otra gente, pero para usted no, y de eso se trata, ir monitoreando, ir midiendo nuestra respuesta e ir corrigiendo hasta que encontremos lo que funciona mejor para nosotros.